El mundo no se detiene. El tiempo no para. El tiempo no para. Producción: Raquel Ceballos. Ya no me creen más cuando les hablo de que volverá. Son muchas cosas las que uno puede decir de Baltasar Garzón, que es el juez que ha instruido más de 1000 causas contra la organización terrorista ETA. Fue el primer juez español que se desplazó a Francia para interrogar a dirigentes de esa banda. Encausó importantes casos vinculados con el narcotráfico y tuvo la fama internacional por el proceso por los desaparecidos españoles durante la dictadura argentina y chilena, por promover una orden de arresto contra Augusto Pinochet y también contra 100 militares, entre ellos todos los componentes de las juntas militares argentinas. Realizó tareas en diversas universidades españolas y americanas con fama de hombre controvertido. Ha escrito varios libros donde plasma una parte de su actividad profesional. Es doctor honoris causa por 22 universidades de América, Estados Unidos, Europa y España. Y desde su suspensión como juez por las investigaciones por los crímenes franquistas, ha trabajado como asesor fiscal de la Corte Penal Internacional, asesor de la misión de apoyo a la Comisión de Paz en Colombia y es miembro del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. Actualmente reside parcialmente en Argentina, por lo menos parcialmente. Y bueno, como todos saben, hace un año fue condenado por el Tribunal Supremo de España por prevaricación a 11 años de inhabilitación para el cargo como juez, en un caso único donde el condenado por investigar, el condenado en una cuestión de derechos humanos y de crímenes de derechos humanos es el que investiga en realidad, ¿no? Ha llevado recientemente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra la sentencia de este tribunal y va a visitar Montevideo en pocos días. Va a estar aquí en Uruguay el 10 de junio participando de una mesa redonda en el Paraninfo de la Universidad de la República para disertar sobre el derecho internacional de los derechos humanos y el terrorismo de Estado. En realidad digamos que ya está hoy en Montevideo, al menos en forma virtual, porque lo tenemos en línea. Buen día, doctor Baltasar Garzón, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por volver a atendernos, por charlar con nosotros una vez más. Doctor, bueno, lo que lo trae a Montevideo, lo que lo va a traer a Montevideo es esta conferencia, el derecho internacional de los derechos humanos y el terrorismo de Estado. Usted hace muchos años que su trabajo está enfocado al tema de los derechos humanos. Exactamente qué es lo que espera o qué es lo que pretende exponer aquí en Uruguay, cuáles son las bases de esta presentación. Bueno, realmente es una reflexión sobre el estado actual de la defensa de los derechos humanos, el compromiso por la lucha en favor de las víctimas y la reflexión también sobre temas como la investigación de la operación Cóndor, el operativo Cóndor y, en fin, cualquier otro tema que se presente y que aluda a lo que es una permanente defensa y lucha por establecer las vías o el estatus de esos derechos humanos que, sin lugar a dudas, muchas veces nos planteamos cómo hacerlo, no sabemos cómo desarrollarlo y, en definitiva, es establecer una coordinación entre jueces, entre fiscales, entre investigadores sobre cuestiones tales como la impunidad, como todos aquellos elementos que de una u otra forma nos llevan a desarrollar investigaciones que no están muchas veces en el ánimo de cada uno de los estados y sin embargo es necesario para la defensa de las víctimas. Garzón, ¿usted está al tanto de las últimas actuaciones de nuestra Suprema Corte de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay,
con respecto a se lo voy a plantear de manera bien amplia, bien general, después en todo caso empezamos a puntualizar y a profundizar, con respecto a las investigaciones que los jueces penales de primera instancia en nuestro país están llevando a cabo sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que gobernó nuestro país. Sí. Porque le quiero pedir una opinión, ¿no? Le quiero pedir una opinión sobre la posición de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Fundamentalmente pedirle la opinión a un hombre que ha trabajado mucho sobre estos temas que, más allá de las diferencias que puede haber entre un Estado y otro y entre una realidad y otra, tienen un denominador común y es el terrorismo de Estado, justamente. Casualmente hoy, cuando estamos teniendo este diálogo con usted, estamos sabiendo que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas envió acá a Montevideo a su jefe para América del Sur para transmitirle a nuestra Suprema Corte de Justicia su disconformidad con el fallo que declaró inconstitucional la ley que había dejado sin efecto la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura por considerarlos de lesa humanidad. Sí, realmente de alguna forma también en España ha sucedido lo mismo, ¿no? La Corte Suprema tiene un planteamiento muy restrictivo sobre los aspectos que se refieren a los crímenes de lesa humanidad del pasado, cuando probablemente ni un país ni otro había reconocido esos mismos crímenes, pero sin embargo la legislación internacional, el derecho de los derechos humanos en el mundo entero, los convenios, las leyes que regulan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, tienen un amplio reconocimiento y sin embargo pues hay tribunales que todavía se anclan en una teoría más bien muy restrictiva que en definitiva lo que produce es un ámbito de impunidad, ¿no? Ahora, ¿a qué lo atribuye, doctor? Ahí está, sí, eso. ¿Cuál es la razón por la cual ocurren este tipo de situaciones tan rígidas en los tribunales superiores en distintas partes del mundo? En este caso, Uruguay y España. Bueno, quizás sea esa contraposición que existe siempre del ser humano de que a veces se ubican en una protección de lo que es la razón de Estado frente a lo que hoy día yo entiendo que es la línea argumental más positiva en favor de las víctimas y optan porque el pasado, el olvido sea la norma que rige cuando realmente debería ser lo contrario. ¿Usted cree que es un tema generacional, por ejemplo? Un argumento, ¿no? ¿Puede ser un tema generacional, por ejemplo? Pues no lo sé, porque a veces encontramos decisiones como en su momento históricamente Argentina tomó en la Corte Suprema en 2005 una decisión claramente favorable a la lucha contra la impunidad y otras veces pues es lo contrario, ¿no? Yo creo que es una cuestión de principio, de enfoque y de alguna manera sí puede ser una cuestión generacional, pero también tenemos ejemplos de lo contrario. Quizás sea la condición humana, quizás sea un planteamiento frente a la impunidad o un mal entendimiento de cómo se defienden los derechos humanos y cómo se protege a las víctimas. Cuando usted dice que tenemos ejemplos en el contrario, ¿se está refiriendo a que también hay jueces ya veteranos, con mucha experiencia, de la vieja guardia, que tienen una mirada más moderna y más amplia sobre este asunto y no tan rígida? Sí, sin lugar a dudas, pero también es verdad que hay jueces que pueden ser
o que son jóvenes y tienen una mirada también restrictiva. Ajá. Desde mi punto de vista, la cuestión está en que todo aquel defensor de derechos humanos no tiene que ser viejo ni joven para entender que la defensa de las víctimas es lo principal, y la justicia siempre tiende a tener una rémora diferente a la de los defensores de derechos humanos. Es una protección del Estado, de la corporación, y realmente siempre es un tanto conservadora, ¿no? Pero precisamente por eso hay que empujarla, hay que obligarla a que haga una reflexión de dónde está o dónde debe estar en favor de las víctimas, de la sociedad, y siempre superar esa tendencia que normalmente tiene al conservadurismo, ¿no? A la protección, a lo clásico. Realmente esa es una constante en el ámbito de los derechos humanos. Doctor, no ha sido precisamente la justicia quien ha avanzado normalmente en estos ámbitos, aunque a veces se produce, claro. Doctor, entre las cosas que se debaten en nuestro país sobre los efectos que puede tener esta lectura que está haciendo la Suprema Corte de la legalidad o no, de la constitucionalidad o no de una ley que interpreta lo que llamamos ley de impunidad, entre las cosas que se debaten está cuál es el futuro de la investigación en la justicia sobre los derechos humanos, cómo incide esta resolución en las causas que se están sustanciando o en otras futuras que puedan aparecer. ¿Usted tiene opinión sobre este tema? ¿Cómo le parece que incide esta decisión de la Suprema Corte en el futuro, en el destino de la investigación a nivel judicial de esos temas? Obviamente lo que un Tribunal Supremo o una Corte Suprema establece no es una ley, no es vinculante para los jueces ni para los fiscales que tienen que promover la investigación. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Por lo menos en el sistema que domina estos países, ¿no? Es decir, el continental europeo. Con carácter general. Lo que ocurre es que, lógicamente, pues si tiene el ejemplo de mi caso, pues coarta de alguna forma. Si investigas y la Corte Suprema después está con la espada de Damocles para investigarte, acusarte y condenarte, pues lógicamente digamos que tienes que tener bastantes agallas como para avanzar. Pero bueno, ese es el juego del derecho, ese es el juego de la interpretación. Tienes que arriesgarte. La justicia y la defensa de la misma conlleva esto. Si no fuera por la defensa de las víctimas, no avanzaríamos y no se cambiaría el derecho. Si esas iniciativas que a lo largo de la historia no se producen, no cambiarían, ¿no? Por tanto, nos anclaríamos en el pasado. Esa es la cuestión, es decir, y hay que continuar, hay que investigar y hay que interpretar de acuerdo con los criterios internacionales de los derechos humanos, del derecho humanitario, de la Corte Penal Internacional. Es decir, sí hay posibilidad y debe de iniciarse, y no necesariamente tenemos que comulgar en forma permanente con los criterios que pueden ser equivocados de la Corte Suprema, sin lugar a dudas.